Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del Libro de los Hechos en la segunda parte. Y en esta semana hemos tenido un estudio muy interesante acerca de qué es lo que ha pasado con Pablo, y el estudio de esta semana tiene por título una abnegada obra misionera. Y hemos visto cómo Pablo ha trabajado y cómo se ha ido desarrollando esta historia. Pero ahora quiero que me acompañes para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos este siguiente párrafo que hemos venido aprendiendo durante esta semana. Allí vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 33 al verso 35, y leemos de esta manera. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite que en esta ocasión podamos compartir juntos la palabra del Señor. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, sus buenos ángeles nos asistan y su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes. Guárdenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado que se titula Puesto en grave peligro. Y nuestra primera pregunta nos dice así: explica el consejo dado a Pablo y cómo se sometió. Recordemos lo que estaba anunciado ya, y ya hemos visto que se estaba confirmando todo lo que Pablo le había sido revelado anteriormente. Pero ahora la pregunta es, ¿qué consejo se le dio? Y Pablo, ¿cómo acepta este consejo? Vamos a ver lo que la Biblia nos habla sobre este respecto. Así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 21, y allí vamos a leer los versos 22 al verso 26. Y ahí leemos así: ¿qué hacer, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que vamos a decirte. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren su cabeza. Y todos entenderán que no hay nada de lo que les informaron acerca de ti, sino que tú también guardas la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito nuestro acuerdo de que se abstengan de los alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación. Al día siguiente, Pablo llevó consigo a estos hombres y se purificó con ellos. Entonces entró en el templo para anunciar cuándo terminarían los días de la purificación y cuándo presentarían la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, los hermanos en Jerusalén le recomendaron a Pablo que hiciera pagar los votos a estos jóvenes, pero que él pagaría y él los llevaría y él anunciaría y él haría todas las cosas. Y Pablo se sometió a esto. Pero era una cosa que no era tan buena, pero él lo hizo. ¿Para qué? Para que los judíos de Jerusalén no creyesen el informe que tenían ellos de que Pablo enseñaba a no circuncidar y de que los gentiles habían creído y que algunos judíos también estaban siguiendo las enseñanzas de Pablo en este respecto. Pero vamos a ver lo que el Espíritu de Profecía nos dice sobre este asunto. Leamos aquí en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, en la página 1065, y ahí leemos así:
esa concesión no estaba en armonía con sus enseñanzas, esto de las enseñanzas de Pablo, ni con la firme integridad de su carácter. Sus consejeros no eran infalibles. Aunque algunos de esos hombres escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, sin embargo, a veces erraban cuando no estaban bajo su influencia directa. ¿Nos damos cuenta aquí? El consejo que le fue dado fue más por miedo que por realmente querer cumplir la voluntad de Dios. Ellos querían tal vez cambiar lo que había dicho que iba a pasar, pero no eran infalibles. Si no estaban bajo la influencia del Espíritu de Dios, ellos no estaban hablando lo que era correcto. Y en este respecto el consejo no fue correcto. ¿Estamos claros ahora? Pero aún así Pablo también se sometió. Ahora vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Describe el desastroso resultado de este acto y cómo solamente pudo salvarse la vida de Pablo, cómo se repite también esta historia. Esto es, conceder esto no trajo buenos resultados y la vida de Pablo ahora estaba en peligro. ¿Y cómo esto se va a volver a repetir? Bueno, pues vamos a ir juntos a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, en los versos 27 hasta el verso número 32. Y ahí leemos así. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos del Asia, al ver a Pablo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Gritaron: israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Además ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trífimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. Así, toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. Como ellos procuraban matarlo, avisaron al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomó enseguida soldados y centuriones y corrió a ellos. Cuando vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Así que Pablo se somete al consejo de los hermanos en Jerusalén y esto trae como consecuencia que pues él fue a pagar los votos de estos hermanos judíos que habían hecho voto y ahora allí lo tomaron, allí lo golpearon y allí lo sacaron del templo arrastrándolo básicamente. ¿Cómo esta historia se va a volver a repetir en el futuro? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí. Eso está en el Conflicto de los Siglos en la página 451 y nos dice así. Él fue acusado de turbar a Israel. Jeremías lo fue de traidor y San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes y cismáticos. ¿Nos damos cuenta? Desde ahora en adelante, de esta manera serán acusadas las personas que quieran ser fieles a la verdad. Así como lo fue Pablo en aquel entonces, así como lo fue Elías y así como lo fue Jeremías. Pero vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Entonces, cuando el pecado se está generando y alguien se atreve a llamarlo por su nombre, entonces muchos van a decir, no, este es un alborotador. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Leamos ahora lo que está escrito aquí. Veamos lo que nos dice. Esta tendencia irá desarrollándose más y más, y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios que quienes quieran obedecer a
todos los preceptos divinos tendrán que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. Entonces, estas cosas irán aumentando cada vez más, estas cosas van a ir pasando más, y los que quieran seguir la voluntad de Dios van a ser tratados como los peores criminales. Una cosa que va a pasar, así como pasó con Pablo, así pasará también más adelante con los fieles de Dios, y la historia se repetirá. ¿Nos damos cuenta? Así que tenemos que hacer una preparación en tu vida, en mi vida, pedirle a Dios que nos ayude para ser fieles como lo fue Pablo en aquel momento. Pero por hoy nuestro estudio concluyó. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Agradecemos porque nos permitió conocer esta parte en la vida de Pablo, y queremos pedir que nos ayude para que podamos preparar nuestras vidas para ser fieles portaestandartes de la verdad. Que cuando llegue el momento en que seamos llamados a ser testigos fieles, podamos hacerlo de esta manera. Guárdenos ahora, bendíganos y ayúdenos en todo. Quede con cada uno que nos ha visto y escuchado, y denos su buen espíritu para el día de hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que continuaremos estudiando, pero si estos materiales son de ayuda para tu vida espiritual, no te olvides en compartirlos, en suscribirte y en comentarnos, y también en orar por nosotros. Así que bendiciones.